Hola, bienvenidos una vez más a los cuentacuentos de Sfarad.es, donde una vez a la semana nos encontramos con la tradición de los relatos orales de la cultura judía. Y en esta ocasión seguimos con la vida fabulosa de el Baal Shem Tov, que nos estaba ordenando cronológicamente Martin Buber. Si en la anterior edición nos habíamos detenido en conocer su infancia y primera juventud, hoy nos vamos de boda. En su juventud, Israel Ben Eliezer fue maestro asistente en una pequeña comunidad no lejos de la ciudad de Brody. Nadie sabía demasiado sobre él, pero los niños, a los que enseñaba, se sentían tan felices y afanosos de aprender que sus padres comenzaron a apreciarlo. Pronto se supo que era prudente y la gente vino a pedirle consejo. Cuando estallaba una querella, el joven maestro era llamado como mediador y lo hacía tan bien que el hombre contra quien había dictaminado no estaba menos complacido que su opositor, en cuyo favor él había hablado, y ambos seguían su camino, serenos y felices. En aquella época, un gran erudito, Rabbi Gershon de Kitov, vivía en Brody. Su padre, Rabbi Efraim, sostenía un litigio con un miembro de la comunidad donde enseñaba el Baal Shem. Acudió a su contrincante y le sugirió que ambos fueran a Brody para someter el caso al tribunal rabínico. Pero el otro hombre le habló de la prudencia y el sentido de la justicia del joven maestro, de tal manera que Rabí Efraim consintió en someterle el asunto. Cuando entró en la habitación y lo miró, quedó pasmado ante el fulgor que despedía a la frente de Israel. Él había visto esa misma señal y jamás lo olvidaría en la pequeña frente de su propia hija cuando la comadrona le presentó la criatura recién nacida. Bajó la vista, se le anudó la lengua y difícilmente logró formular su petición. Cuando pudo levantar los ojos, la señal se había desvanecido. Israel escuchó, hizo preguntas y luego pronunció su dictamen. De inmediato, los corazones de ambos hombres quedaron en paz y les pareció que el resplandor mismo de la justicia nacía de la oscuridad de su desacuerdo. Más tarde, Rabí Efraim visitó al Baal Shem y le rogó que tomara a su hija por esposa. Israel dio su consentimiento, pero impuso dos condiciones: que su acuerdo permaneciera secreto por un tiempo y que en el contrato que se habría de redactar su saber no debería ni siquiera mencionarse, debiendo ser llamado únicamente por su nombre, Israel Ben Eliezer, porque añadió: es a mí a quien quieres como marido para tu hija y no a mi sabiduría. Y todo se realizó según sus deseos. Cuando Rabí Efraim regresó de su viaje, cayó repentinamente enfermo y murió pocas horas después. Su hijo, Rabí Gershon de Kitov, vino a la casa paterna para el entierro. Entre los papeles de su padre halló el contrato de casamiento según el cual su hermana había sido prometida a un hombre que carecía de títulos de estudio y no pertenecía a una familia de renombre. Ni siquiera se mencionaba la ciudad natal del extranjero. Informó de inmediato a su hermana acerca del inaudito arreglo, pero ella respondió simplemente que si tal había sido el deseo de su padre, sólo ese arreglo y ningún otro sería bueno para ella. Israel esperó hasta haber completado el año de clases. Los padres de sus discípulos no querían dejarlo ir, pero él no permitió que lo detuvieran. Se quitó su ropa y vistió una zamarra de badana
con un ancho cinto de cuero, como usaban los campesinos, y adoptó sus palabras y sus gestos. Así llegó a Brody y a la casa de Rabbi Gershon. Se detuvo en el umbral de la puerta. El sabio, que se encontraba justamente comparando diversas interpretaciones de un pasaje difícil del Talmud, dio una moneda al forastero. Dijo entonces éste que tenía algo que comunicarle. Pasaron juntos al cuarto vecino e Israel informó al rabí que había venido para buscar a su esposa. En medio de la mayor consternación, Rabbi Gershon llamó a su hermana para que viera al hombre que su padre había elegido para ella. Pero todo lo que ella dijo fue: si él lo ordenó, es que es la voluntad de Dios, y les pidió que se prepararan para la boda. Antes de dirigirse al palio nupcial, el Baal Shem habló con su mujer y le reveló su secreto. Pero ella debió prometerle no pronunciar una sola palabra sobre el asunto, sucediera lo que sucediese. Le anunció también que les esperaban grandes miserias y tribulaciones. Ella le respondió que las cosas serían como habrían de ser. Después del casamiento, Rabbi Gershon se dedicó día tras día a enseñar la Torá a su ignorante cuñado, pero le fue imposible conseguir que recordara ni una sola de las palabras de las enseñanzas. Finalmente dijo a su hermana: me siento avergonzado de tu esposo. Sería bueno que se divorciara. Pero si no quieres hacerlo, te compraré caballos y un carruaje y puedes irte con él a donde quieras. Ella estuvo muy satisfecha con esta segunda alternativa, y viajaron hasta llegar a una pequeña ciudad en los montes Cárpatos, donde la mujer halló un lugar para vivir. Israel se fue a las montañas vecinas, se construyó una choza y se puso a juntar arcilla. 2 o 3 veces a la semana venía su mujer, lo ayudaba a cargar la arcilla en la carreta y la llevaba al pueblo para venderla por una módica suma. Cuando Israel tenía hambre, ponía agua y harina en una pequeña artesa, amasaba la mezcla y la cocía al sol. Se cuenta que las cumbres de las montañas en cuyas benignas laderas vivía Israel ben Eliezer eran rectas y escarpadas. En sus horas de meditación le gustaba escalar esos picos y permanecer en la cima. Estaba una vez sumido en un éxtasis tan profundo que no advirtió que se hallaba al borde de un abismo, y con tranquilo paso adelantó un pie para seguir andando. Instantáneamente, la montaña vecina se movió y se unió apretadamente a la otra, y el Baal Shem prosiguió su camino.